Jamás valdrá la pena adelantarse a Dios y hacer las cosas a nuestro antojo. Eso nunca valdrá la pena. Una bienvenida a esta nueva edición de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Pastor Charles Stanley. A Dios rogando y con el mazo dando. ¿Cuántas veces habrá oído usted a la gente decir algo como esto? Mire, incluso cristianos bien intencionados a veces aceptan esta creencia popular casi como si se tratara de una cita bíblica. Pero el Dr. Stanley nos ayudará hoy a examinar cuidadosamente el significado verdadero de dicha expresión. Cuando se trata de la voluntad de Dios, ¿debemos realmente ayudarnos a nosotros mismos? ¿Estará bien que apretemos el paso y que nos pongamos en marcha? Si no está seguro de cómo responder a estas preguntas, le invitamos a permanecer con nosotros en esta edición de En Contacto para escuchar la advertencia que se nos hace cuando precipitamos la voluntad de Dios. Cuando usted se acerca al Señor en oración para pedirle que conteste una petición suya particular, generalmente, ¿cuándo quiere usted que Él se la conteste? La mayoría de las veces es ahora mismo. Y muy a menudo cuando usted cree en su corazón que el Señor le ha prometido algo, o contestarle algo, o llevar a cabo algo para usted, cuando empieza usted a buscar ese algo, usted empieza a buscarlo casi de inmediato, ya que nosotros somos esa clase de personas que quieren todo ahora. Queremos que Dios haga lo que va a hacer según nuestro programa y nuestro tiempo. Y es que todo a nuestro alrededor es instantáneo, de modo que cuando se trata de Dios, de alguna forma elevamos hasta el cielo la categoría de lo instantáneo, y entonces esperamos que Dios conteste nuestra oración instantáneamente, que supla todas nuestras necesidades instantáneamente, y que haga lo que queremos de manera instantánea. Y a veces preguntamos, bueno, ¿y por qué tardas tanto? Y probablemente todos nosotros hemos dicho, mira Señor, vamos con el plan de una vez, ya hemos esperado más de la cuenta aquí. ¿Por qué queremos hacer lo que deseamos? ¿Y cuándo lo queremos hacer? Bueno, pues no hay nada malo en eso hasta cierto punto. Pero cuando se trata de Dios, es algo totalmente distinto. Creo que todos admitiríamos que cuanto más intenso es nuestro deseo de lo que queremos, mayor es nuestro impulso a buscar un atajo en algún lugar. O sea, ¿cómo lograr hacer esto rápido? Ya que debe haber una forma mejor de hacerlo. Hay áreas en la vida en las cuales podemos ahorrar tiempo y dinero tomando atajos y aprendiendo las distintas formas de hacer las cosas. Pero hay un área en la cual no existe un atajo valioso como tal y se trata de nuestra relación con Dios. Usted no puede precipitar las cosas con Él. Por eso quiero hablar en este mensaje con respecto a precipitar la voluntad de Dios. Y el pasaje que quisiera usar es un ejemplo perfecto para ello. Pero no solo es un ejemplo en sí, sino que todo lo que él contiene es una demostración perfecta de cómo responder cuando queremos algo y cuando lo queremos ahora, según nuestro horario, y quizá cuando pensamos que conocemos una forma mejor de llevarlo a cabo, incluso mejor que lo que Dios ha planeado. Quiero entonces que vaya por favor al capítulo 16 del libro de Génesis y que leamos dicho pasaje. Voy a darle una idea de lo que está ocurriendo aquí. Dios está trabajando en el corazón de Abraham y Sara. Él le había dicho a Abraham, cuando éste tenía 75 años de edad, que tenía que abandonar su país para ir a una nueva tierra. Así que Dios ha estado trabajando en sus corazones. Bien, entonces el capítulo 16 y empecemos en el versículo 1 que dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia, al cabo de 10 días que había habitado Abraham en la tierra de Canaán. Él tiene entonces 85 años ahora, y la dio por mujer a Abraham su marido.
Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio, juzgue Jehová entre tú y yo. Ahora bien, este pasaje es bien interesante, de modo que permítame recordarle que Dios tiene un plan y una voluntad y un propósito para la vida de cada uno de nosotros. Por eso cuando alguien dice Dios tiene una voluntad para su vida, eso significa que Dios tiene un plan para su vida. Es decir, cuando usted nació, Él ya había planeado su vida desde antes y sabía cuál era su propósito y lo que Él quería realizar o llevar a cabo para usted, en usted y por medio de usted, y también para los demás a causa de usted. Y así, cuando usted piensa en ese plan, tiene que hacerlo desde este punto de vista. En primer lugar, que fue motivado por la sabiduría de Dios, lo cual significa que todos los dones, destrezas, talentos y habilidades que Él sabía que usted y yo tendríamos, y también nuestra personalidad y disposición, Él ya los conocía. Y entonces cuando Él planeó nuestra vida, la planeó teniendo presente todo eso. De modo que cuando alguien dice, mire, a mí Dios me dejó fuera, no fue así. Él en su sabiduría lo creó a usted tal como es, y usted ha estado añadiendo ese carácter, esa personalidad, esas capacidades, habilidades y talentos todos estos años. Por lo tanto, Él lo creó a usted y diseñó su plan para su vida con sabiduría. Pero también lo creó a usted y planeó su vida motivado por el amor. O sea, la idea de Dios ha sido siempre la mejor de todas para usted y para mí, a pesar de todo. Y es lo mejor que usted y yo podríamos ser o alcanzar en la vida. Y siempre lo mejor, porque esa es la clase de Dios que Él es. Él es un Dios de amor, quien se interesa en nosotros y quiere lo mejor para nosotros. Ahora, en ese plan hay también elementos de tiempo, segmentos de tiempo. O sea, Dios ha planeado su vida y la mía con el fin de madurarnos y de poner de manifiesto ciertos aspectos de su plan en ciertos momentos de nuestra vida. Por consiguiente, el tiempo es muy importante para Dios. Y su plan es importante y asimismo el tiempo porque Él nos ama. Pensemos ahora en el cálculo del tiempo por parte de Él. Hay momentos en nuestra vida en que pensamos que es correcto hacer esto, aquello y lo otro. De modo que nos ponemos a pensar en función de eso. Y a veces olvidamos que esos segmentos de tiempo son sumamente importantes porque existen ciertos segmentos de tiempo en nuestra vida en que estamos muy, pero muy vulnerables para cometer errores, para tomar malas decisiones y para insistir en nuestro propio tiempo en vez del tiempo de Dios. Así pues, al pensar en el plan y propósito de Dios para su vida, ¿se ha detenido alguna vez para preguntarle qué quiere Él llevar a cabo en su vida y cómo y cuándo quiere hacerlo? ¿Ha pensado alguna vez en el hecho de que Él tiene no solo un plan, sino una senda, un camino? Él tiene sendas en su plan de las cuales quiere que andemos, y son sendas que Él ya ha escogido, diseñado y trazado para nosotros, porque Él sabe que al final de esos caminos está exactamente lo que ha deseado y planeado para nosotros. Y Él desea, y quiere lo mejor, y espera lo mejor, y ha planeado lo mejor. Pero luego venimos nosotros y decidimos si lo queremos o no. Pues bien, uno de los errores que cometemos está en el hecho de que no siempre estamos contentos con el programa o plan de Dios y en cierto modo nos gustaría acelerarlo más. Todos nosotros, si fuéramos honestos, tendríamos que admitir que hay ocasiones en que después de haber orado y pedido a Dios ciertas cosas en nuestra vida, las cuales después de un tiempo no sucedieron, empezamos a decir, bueno, tal vez solo pensé que Él lo había prometido. Tal vez creí que esa era su voluntad. Y a veces hemos abandonado una promesa maravillosa de Dios debido a que no ocurrió cuando pensamos que debía ocurrir. O hemos tomado otro camino y hemos dicho, bueno, a Dios rogando y con el mazo dando. Y usted oye a la gente decir eso como si estuvieran citando la Escritura, a Dios rogando y con el mazo dando. Pero eso no está en la Biblia.
Lo que sí está en la Biblia es que el Espíritu Santo ha sido enviado como nuestro ayudador para permitirnos alcanzar y llevar a cabo lo que la voluntad de Dios tiene planeado para nuestra vida. De modo que si tenemos un ayudador, y su nombre es el Espíritu Santo, Dios no necesariamente ayuda a aquellos que están con el mazo dando. Lo que ellos quieren dar a entender con eso es esto: tengo que levantarme y cumplir con la parte de esto que me corresponde porque no puedo esperar que Dios la haga. Ahora bien, esta clase de razonamiento nos mete a veces en problemas, ya que nos tienta a precipitarnos por la salida más fácil. Y de lo que quiero hablar en este mensaje es sencillamente de esto: ¿qué nos motiva, por ejemplo, a tomar estos atajos? ¿Por qué lo hacemos? Ahora bien, por supuesto que Dios tenía un plan para la vida de Abraham y Sara. Busca el capítulo 12 de Génesis, un momento donde Dios deja esto bien sentado. Abraham vive en una sociedad muy pagana y Dios desciende en su espíritu y empieza a hablarle. Y esto es lo que le dice en el versículo 1, y leo: «Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y voy a hacer las siguientes cosas. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra». Es decir, voy a usarte de una manera que todas las familias de la tierra van a ser bendecidas. De modo que fue una promesa muy específica la que Dios le hizo. Fíjese en el versículo 4. «Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán». Así que él tiene 75 años. Ya han pasado algunos años. Pero quiero que se fije también un momento en el capítulo 15, donde Dios le habla y le dice así en el versículo 1. «No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande». Y respondió Abraham: «Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer, o sea, un sirviente?» Dijo Abraham: «Mira, no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa». Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: «No te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará». Y luego el Señor lo lleva fuera y le muestra los cielos y demás, y Dios deja bien claro lo que va a hacer en su vida. Y el plan no es nada complicado. Pero si usted pasa al capítulo 21, muchas cosas han pasado en ese lapso. Capítulo 21, versículo 1, dice así en Génesis: «Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac». Y bien, usted recordará que Isaac era el padre de Jacob y que Jacob tuvo 12 hijos, uno de los cuales fue Judá. Y si usted rastrea la genealogía del Hijo de Dios Jesucristo en los libros de Mateo y Lucas, verá que ésta se extiende hasta la tribu de Judá, y usted hallará que de esta genealogía nace el Mesías. De modo que lo que sucede aquí es muy importante. Bueno, ha transcurrido el tiempo, y lo que sucede es que desde que Dios le dio la promesa a sus 75 años, Abraham ha vivido 10 años en tierra de Canaán, como puede ver en el capítulo 16, versículo 3, sin que nada haya pasado. 10 años son los que han transcurrido desde que Dios le dijo: «Voy a darte un hijo, y este hijo va a ser tu heredero». Pero nada ha ocurrido. Mire, ¿qué haría usted si supiera que Dios le ha hecho una promesa bien específica, y a pesar de eso han pasado 10 años sin que suceda nada? ¿Acaso sería usted una de esas personas que dirían: «Bueno, usted sabe, después de todo, ya han pasado 10 años, a Dios rogando y con el mazo dando, así es que mejor meta manos a la obra, debo buscar la forma de hacer que esto sea una realidad, ya que han pasado 10 largos años sin que pase nada»? Señor, ¿dónde estás? Bueno, pensemos en qué es lo que nos motiva cuando tenemos que esperar. ¿Qué nos motiva cuando hay algo que creemos que es la voluntad de Dios que lo obtengamos y que sin embargo al pasar el tiempo nada sucede?
¿Qué hacemos normalmente? Empezamos a buscar formas de lograrlo, de realizarlo, de obtenerlo, buscando a menudo algún atajo, alguna forma fácil de hacer que suceda. ¿Qué nos motiva cuando pensamos en tomar un atajo para obtener algo que creemos que está ahí para nosotros? Por ejemplo, usted dice, bueno, sí, eso es correcto, tengo 35 años de edad y todavía estoy esperando que Dios me dé un marido. O he estado esperando tanto y esperando este ascenso, estoy a la espera de este asunto en cuanto a mis finanzas. Es decir, puede ser lo que sea. Y muchas veces Dios no actúa tan rápidamente como pensamos que debería hacerlo, y entonces nos adelantamos a Él y empezamos a manipular las situaciones y las circunstancias. Y empezamos también a tomar la delantera, de modo que la pregunta es, ¿qué nos motiva a hacerlo? Bueno, una de las cosas que nos motivan a adelantarnos a Dios es el hecho de la intensidad de nuestro deseo. Por ejemplo, Sara quería darle un hijo a Abraham. Ese era el deseo de su corazón y cualquier mujer hebrea habría deseado eso. Eso era lo que ella deseaba hacer y es muy probable que lo había intentado. Pero a pesar de eso, habían pasado los años y ahora está más entrada en años y se está desesperando. Y al estar desesperada empieza a pensar, bueno, ¿cómo podemos encargarnos de esto? ¿Qué puedo hacer? A sus 75 años, ella es estéril y su marido está envejeciéndose. Y la razón humana dice sencillamente, tenemos que hacer algo aquí porque queremos que la voluntad de Dios se cumpla, queremos ocuparnos de la misión de Dios y asegurarnos de que las naciones sean bendecidas. El deseo en cuanto a todas estas cosas es correcto, pero no la motivación, la intensidad de ello, la necesidad de que suceda ya y a mi manera. Otras veces, una de las cosas que nos motivan es que tenemos un sentimiento de necesidad, nos sentimos necesitados. Sara, por ejemplo, tenía naturalmente ese sentimiento y por esta razón, en los días de Abraham y Sara, si una mujer no podía darle a su esposo un hijo, a ésta se la miraba despectivamente, se la deshonraba y era menos que una mujer. Dicha mujer vivía con remordimiento y probablemente su sentido de autoestima y del valor propio estaba a ras del suelo, porque si visitaba el pozo, allí estaban todas las mujeres con sus hijos e hijas hablando de las familias y lo felices que eran en ellas. Y aquí tenemos a Sara sin hijos. Y así, como resultado de eso, ella empieza a pensar erróneamente. Y esto es lo que ella dice en el capítulo 16 de Génesis. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Fíjese bien. Ella empezó a pensar erróneamente. En otras palabras, como aquello no se cumplía entonces, Dios ha cerrado mi matriz, es decir, Él no va a permitir que tenga un hijo. ¿Por qué razón? Porque ya han transcurrido 10 largos años y nada ha sucedido, lo hemos intentado una y otra vez y nada ha sucedido, por lo tanto mi conclusión es que con toda seguridad Dios ha cerrado mi matriz, o sea, que no voy a tener ningún hijo. Pero no solo eso, sino que ella empieza a echarle la culpa a Dios diciendo que es Él quien lo ha hecho. Un momento, Abraham, Dios te prometió un hijo. Soy tu esposa y Dios me ha cerrado la matriz, de modo que no puedo dártelo. Él te lo ha prometido, fue el Señor quien lo hizo, hemos tratado, pero no da resultado. Y yo quiero el plan de Dios, quiero su voluntad y lo que le agrade a Él. Y también quiero complacerte como mi esposo, sin embargo, no hay resultados, por lo tanto, algo anda mal, tenemos que hacer algo al respecto. Fíjese, eso no es más que puro razonamiento humano. Después de todo, ya he esperado tanto que seguramente tiene que haber algo que podamos hacer. Y es entonces cuando ella empieza a pensar erróneamente. Y como resultado de esa forma errónea de pensar, ella cree que Dios no la ha incluido, sino que la ha excluido por entero de la promesa y tampoco está incluida en el plan de Dios. Ahora bien, a lo que eso conduce sencillamente es a esto: a que usted se coloque en una posición en la cual empieza a escuchar la presión de los demás. De modo que ella echó su vistazo a su alrededor y vio lo que ocurría y entonces recurre a Abraham, quien es muy probable que también estuviera pensando en lo mismo.
Ahora, Dios no había dicho, mira Abraham, dentro de 25 años vas a tener un hijo gracias a Sara. Él no dijo eso. Ni siquiera dijo que en 10 años, ni 5, ni 2. Él dijo, un hijo va a proceder de ti. Es decir, va a salir de tus entrañas. Pero han transcurrido todos estos años y nada ha pasado. Y entonces ambos empiezan a pensar, bueno, mire, un momento, ¿qué está ocurriendo? Pues ve entonces lo que sucedió. En aquel entonces Sara empezó a mirar a su alrededor y a preguntarse, ¿qué vamos a hacer? Y empezó a idear una posibilidad, y llegó a esta conclusión. Bueno, lo que haré es que te daré a Agar como tu segunda esposa, y así podrás acostarte con ella para tener un hijo, y completaremos el plan de Dios. Bueno, probablemente eso le sonó un poco confuso al principio a Abraham, el cual por supuesto era un siervo obediente a Dios, por lo cual estoy seguro de que esta conversación no se dio solo una vez, y también estoy seguro de que su respuesta probablemente fue, con calma querida, con calma, no querrás que hagas eso. Pues bien, en lo profundo de su corazón quizás ella dice, correcto, no quiero que lo hagas, pero tenemos que completar el plan, necesitamos un hijo, tú necesitas un hijo, y Dios lo prometió, de modo que esta tiene que ser la forma para que eso ocurra, porque no sabemos cuándo y cuánto debió haber durado esta conversación, pero debió haberse prolongado por un buen rato hasta que ella persuadió finalmente a Abraham para que tomara a Agar, la sierva egipcia, como su mujer, y él se llegó a ella. Pero Sara naturalmente no se puso a pensar en las secuelas de todo esto, porque ella le estaba dando su marido a otra mujer que vivía en su casa. Y usted dirá, bueno, ¿y cómo respondió Abraham a eso? Pues creo que probablemente al principio, por tratarse de un hombre justo, debió haberse opuesto a toda esa idea. Pero debido a la presión de ella sobre él, y ahí estaba Agar, quien pudo haber sido una doncella muy atractiva, es posible que él dijera, está bien, sabiendo que no estaba bien, y que Dios le había hecho una promesa a él. Sin embargo, es muy posible que así sucediera. Y entonces él tomó la decisión y se llegó a ella, y ambos tuvieron un hijo, Ismael, quien fue su único hijo durante 14 años antes de que Isaac naciera. Y entonces lo que tenemos que preguntar ahora es esto: ¿qué nos motiva de veras a tomar atajos que precipitan la voluntad de Dios? ¿Se debe a que tenemos algún deseo intenso, alguna necesidad, algún pensamiento erróneo de nuestra parte? ¿O es por la presión de otras personas? Si usted desea adquirir el mensaje de hoy en audiocassette, pídalo por título, Cuando irá a decir a la gente, bueno, esto es lo que yo pienso. Mire, después de todo, usted me ha estado diciendo que Dios le prometió esto. Bueno, ¿sabe una cosa? A Dios rogando y con el más orando. Adelante con el plan, hombre. Haga que algo suceda. Todo eso suena muy bien. El único problema es que tenemos que decidir si vamos a esperar la dirección de Dios, la señal de Él, de que este es el momento y el método de Él. O nos vamos a encargar de las cosas nosotros mismos. Cada vez que usted y yo decidimos apartarnos de su plan o del tiempo del Señor, estamos fuera de su voluntad. Y si tomamos decisiones deliberadas, estas decisiones van a traer su precio, tarde o temprano. Bendiciones y hasta pronto.